Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con un ejercicio de mecánica lagrangiana. Y en este caso lo que tenemos es una masa M, un bloque de masa M, que se mueve o desliza sin rozamiento a través de una placa y que tiene colgando una masa M minúscula por una barra de longitud L y esta masa M minúscula pues oscila, ¿vale? Oscila siguiendo un ángulo θ. Entonces nos piden que saquemos las ecuaciones de movimiento usando la formulación lagrangiana y que que hablemos un poco de las ecuaciones de movimiento, saquemos frecuencia o el periodo de las pequeñas oscilaciones, etcétera, etcétera. Lo de siempre, ¿verdad? Así que vamos a proceder a la realización de este ejercicio. Recordad que los ejercicios de mecánica lagrangiana siempre tienen el punto en común que tienes que jugar con el lagrangiano. Y el lagrangiano, recordemos que era la energía cinética menos la energía potencial. En este caso tenemos dos cuerpos, ¿vale? Uno es la masa M esta, que vamos a entender como puntual, ¿vale? No hace falta que calculemos el punto central de la masa ni la masa total, teniendo en cuenta que a lo mejor no es puntual. No, vamos a suponer que es una masa puntual, un bloque, y esta masa M también vamos a suponer que es puntual. Entonces, como tenemos dos objetos y estamos en dos dimensiones, en principio tendríamos 4 grados, tendríamos 4 dimensiones del movimiento, que serían, pues en la masa M sería X e Y, y en la masa M minúscula sería L y θ, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que efectivamente tenemos ligaduras. La masa M mayúscula no puede moverse en el eje Y porque está anclada por esta mesa o por este suelo. Y la masa M minúscula también tiene una ligadura y es la longitud del brazo L. Es una longitud fija, no se va moviendo con el tiempo. Por tanto, de las 4 coordenadas en las que se podían mover estos objetos o estos sistemas, vamos a pasar a 2 grados de libertad, que van a ser el grado de libertad X, es decir, el movimiento de la masa M mayúscula en el eje X, y el grado de libertad θ, que es el grado de libertad de la masa M minúscula, que es la que va a oscilar, básicamente. Bueno, pues entonces vamos a pasar a resolverlo. Como tenemos que dos masas, tenemos que sacar efectivamente dos energías cinéticas y dos energías potenciales, para luego formar la energía cinética total y la energía potencial total. Entonces, lo que vamos a hacer primero va a ser, como siempre hacemos, es sacar el vector de posición de la masa mayúscula M, que lo voy a llamar de hecho Rm mayúscula, ¿vale? Este vector de posición tiene pues una componente en el eje X, ¿vale? Y en el eje Y no tiene ninguna componente, es 0, ¿vale? Es 0 porque esta masa se encuentra siempre anclada a la mesa donde se está desplazando o al suelo donde se está desplazando, ¿vale? Entonces es 0. Una cosa a tener en cuenta es que he puesto el sistema de el origen de coordenadas aquí, lo he puesto precisamente aquí para que se vea claramente que si lo pones aquí y entendemos el centro de masas de la masa mayúscula, de la M mayúscula, como este punto de aquí, pues efectivamente no se está moviendo no se está moviendo a ninguna altura I, ¿vale? Si hubiese puesto el origen de coordenadas pues más abajo, pues evidentemente tendríamos una coordenada I, pero tampoco se movería, ¿vale? Entonces simplemente lo he puesto, o sea, tendríamos simplemente una constante en la coordenada I, ¿vale? Lo he puesto ahí para simplificar un poco las cuentas, ¿vale? Da igual donde lo pongáis realmente, porque luego a la hora de calcular la velocidad, como eso siempre va a ser una constante, pues la velocidad os va a quedar 0 en el eje Y. Y eso es lógico porque en el eje Y no se está moviendo esta partícula M mayúscula, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos el radio M, que está compuesto por un movimiento en el eje X y por ningún movimiento en el eje Y. Esto, ahora tenemos que sacar la velocidad, que la velocidad va a ser, pues, R punto, y la velocidad del eje X, pues va a ser X punto, y en el eje Y, pues 0, ¿vale? Y con esto ya podemos, bueno, este vector podemos elevarlo al cuadrado, para luego sacar la energía cinética, y si elevamos este vector al cuadrado, pues nos va a quedar X punto al cuadrado, ¿vale? Sin más, ya está, X punto al cuadrado. Y con esto podemos formar la energía cinética de M, que va a ser un medio de la masa mayúscula por la velocidad al cuadrado, que es X punto al cuadrado. Y esta es la energía cinética de M mayúscula. Entonces ahora vamos a hacer la energía cinética, vamos a sacar la energía cinética de M minúscula. Esta es un pelín más complicada, pero vamos, tampoco es gran cosa.
el vector de posición de la masa m minúscula, ¿qué vector de posición tenemos aquí? Bueno, esto hay que tenerlo muy claro. El vector de posición que nosotros normalmente tenemos en el péndulo, de hecho en el ejercicio del péndulo, recordemos que el vector de posición que teníamos era un vector de posición en polares, porque aquí hay que recordar que estamos en polares, porque siempre viene mejor calcular esto en polares. Teníamos un vector de posición que tenía pues esta parte. O sea, el vector de posición, el eje X, lo que es la coordenada X, era esta parte de aquí. Y la coordenada Y pues era esta parte de aquí. No sé si os acordáis del vídeo del péndulo. Y básicamente es eso, o sea, tenemos la coordenada X y la coordenada Y. Luego tenemos que sacar eso en polares, pero en principio es eso. ¿Qué ocurre? Que aquí esta masa M se está desplazando del origen también un cierto cacho aquí. No sé si lo vemos. Es decir, no solo se está desplazando desde donde está anclada un cierto X, sino que se está desplazando desde el origen, que el origen lo hemos tomado este punto rojo como el origen de coordenadas, una cierta X', que es precisamente la X', es la X a la que se está desplazando la masa M. No sé si lo vemos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Esto va a significar lo siguiente. Esto va a significar que nuestra coordenada X del vector va a ser el movimiento, X que haga la masa grande, el movimiento X que haga la masa grande, es decir, este movimiento X de aquí, ¿vale? Más, pues, esta parte de aquí, y esta parte de aquí en coordenadas polares, ¿qué es? Pues esa parte de ahí en coordenadas polares es L por el seno de tita, ¿vale? Esto pasándolo a polares, no hay ningún problema. Lo vemos claramente, ¿verdad? Eso es así. Entonces ya tenemos nuestra componente X. ¿Y la componente Y cuál va a ser? La componente Y efectivamente es esta parte de aquí, ¿vale? Es esta parte que hemos visto aquí. Y la componente Y no se está moviendo en ningún lado porque la masa M no se está moviendo en el eje Y, solo se está moviendo en el eje X. Por tanto, la componente Y vuelve a ser la misma que cuando calculábamos el péndulo simple. Menos L coseno de tita. Hasta aquí espero que haya quedado claro. Si no ha quedado claro, pues nada, me ponéis un mensaje o me dejáis algo en los comentarios y ya está. Entonces vamos a sacar ahora simplemente la velocidad. La velocidad de este vector de posición pues va a ser, por un lado, x punto más, aquí pues, tita punto L coseno de tita. Y en el otro lado, pues, tita punto L seno de tita. Y ahora vamos a sacar este vector, lo vamos a elevar al cuadrado, ¿vale? Vamos al cuadrado para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Y entonces vamos a tener esta parte al cuadrado, que va a ser pues x punto al cuadrado más 2x punto tita punto L coseno de tita más tita punto al cuadrado L al cuadrado coseno al cuadrado de tita más esta otra al cuadrado que va a ser tita punto al cuadrado L al cuadrado seno al cuadrado de tita. Si agrupamos términos, esto tiene factor común tita punto cuadrado L cuadrado y nos va a quedar componentes coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso es 1. Por tanto, esta parte de ahí se nos va a simplificar y entonces nos va a quedar que este vector de posición al cuadrado va a ser x punto cuadrado más 2x punto L tita punto coseno de tita más tita punto al cuadrado L al cuadrado. Y este va a ser nuestro vector de posición al cuadrado. Por tanto, la energía cinética de la masa m minúscula va a ser un medio de la masa minúscula por lo que hemos calculado ahí, pues x punto cuadrado más 2x punto L tita punto coseno de tita más tita punto cuadrado L cuadrado. Esta es nuestra segunda energía cinética. Ahora vamos a sacar las energías potenciales. ¿Qué energías potenciales tenemos? Bueno, la energía potencial de la masa m, recordemos que la energía potencial era masa por gravedad por altura. La masa m está en el propio eje de coordenadas, es decir, la altura y está en cero, o sea, no hay ninguna altura, no está a ninguna altura determinada, está a la misma altura desde la que partió, por tanto no hay energía potencial en la masa m mayúscula, así que energía potencial en m mayúscula va a ser igual a 0. Y ahora, energía potencial en m minúscula, bueno, pues hemos dicho que la energía potencial era masa por gravedad por altura. Aquí esta masa del péndulo sí que se encuentra a una determinada altura.
¿vale? Sí que se encuentra a una altura. Vamos a tomar como en el origen de coordenadas, pese a que este es el origen de coordenadas, vamos a tomar esta parte como positiva y esta parte como positiva. Y esto hacia aquí como negativo y como negativo, ¿vale? Vamos a tomar este sistema. Bien, entonces, tenemos masa por gravedad por altura. Aquí sí que nos encontramos a una cierta altura. Nos encontramos a una cierta altura porque esta masa M está donde sea que esté respecto del origen, que está aquí en ese punto rojo. Por tanto, sí que hay una altura. ¿Qué altura es? Bueno, es básicamente M por G por simplemente la coordenada I. Y la coordenada aquí I es menos L coseno de tita. Por tanto, L coseno de tita. Esta va a ser nuestra energía potencial. Por tanto, ya podemos formar nuestra energía cinética total y nuestra energía potencial total. Nuestra energía cinética total va a ser igual, pues, básicamente a esto de aquí. O sea, a la suma de esta más la suma de esta. Por tanto, va a ser igual a 1/2 de la masa minúscula más la masa mayúscula por x punto al cuadrado más 1/2 de la masa minúscula por L al cuadrado tita al cuadrado más M minúscula L x punto tita punto coseno de tita. Esta va a ser nuestra energía cinética total, la energía cinética total del sistema, ¿vale? Y la energía potencial total del sistema, bueno, ya la tenemos, es la misma que la energía potencial de la masa M, porque la energía potencial de la masa M mayúscula no es cero, por tanto es exactamente la misma, menos mg L coseno de tita. Perfecto, pues ya tenemos la energía cinética y la energía potencial, por tanto ya podemos crear nuestro lagrangiano. Y nuestro lagrangiano, como hemos dicho, pues es efectivamente la energía cinética menos la energía potencial. Así que en nuestro lagrangiano nos va a quedar, volvemos a escribir, ya sé que esto es un poco pesado, pero prefiero hacer todos los cálculos para que os quede más o menos claro, al menos algunos. Y el lagrangiano va a ser, pues simplemente restar, ¿vale? Aquí no hay mucho más, así que restamos y si queremos, pues unimos algunos términos y demás, reordenamos y esas historias, que siempre va a venir mejor para todos los que estudien unas carreras científicas. Y este va a ser nuestro lagrangiano, ¿vale? Este va a ser nuestro lagrangiano, que va a ser con el que trabajemos luego en las ecuaciones de Euler-Lagrange. De hecho, son las ecuaciones de Euler-Lagrange lo que vamos a hacer ahora. Ecuaciones de Euler-Lagrange. Recordemos cuál era la ecuación de Euler-Lagrange. La ecuación de Euler-Lagrange era la derivada temporal de la parcial del lagrangiano respecto de una coordenada punto menos la parcial del lagrangiano respecto de la coordenada. Y esto igual a 0. ¿Vale? Tenemos tantas ecuaciones de movimiento como grados de libertad tenemos. Aquí tenemos dos grados de libertad. Tenemos el grado de libertad x y el grado de libertad tita. Uy, tita, no tita punto, perdón. Y el grado de libertad tita. Por tanto, aquí vamos a tener dos ecuaciones de movimiento. Vamos a tener la ecuación de movimiento con el grado de libertad x y con el grado de libertad tita. Vamos a sacar primero las ecuaciones de movimiento con el grado de libertad x, si queréis. Y sacando estas ecuaciones de movimiento vemos que, para empezar, ¿tenemos algún x en el lagrangiano? No hay ningún x. No hay ningún x. Por tanto, la parcial del lagrangiano respecto de x es 0. Esto es una coordenada cíclica. Más adelante, cuando veamos formalismos hamiltonianos y demás ejercicios de ese estilo, veremos que cuando la coordenada es cíclica, el momento conjugado asociado a esa coordenada, es decir, el momento que sería p de x, va a ser constante, ¿vale? Cuando esa coordenada sea cíclica. Entonces, esa coordenada es cíclica, así que nos va a venir muy bien, porque si esa coordenada es cíclica, ya únicamente tenemos o vamos a darnos cuenta que precisamente la derivada temporal de la parcial del lagrangiano respecto de q punto va a ser igual a 0, porque si la primera parte es 0, pues ya la otra parte también va a ser 0. Y de hecho aquí esto precisamente es lo que he comentado antes. Si esta derivada temporal de este apartado es igual a 0, significa que la parcial del lagrangiano respecto de q punto va a ser igual a constante. ¿Y qué es esto? Esto precisamente es el momento conjugado de la partícula, que lo veremos de la coordenada x, que lo veremos más adelante en el formalismo hamiltoniano. Así que, efectivamente, esto cuadra. Por tanto, vamos simplemente a sacar esa fórmula, ¿vale? Esa cuenta de la parcial del lagrangiano respecto de q punto, que bueno, no es respecto de q punto, perdón, aquí en vez de q punto sería x punto porque estamos trabajando con las x, ¿vale? Q punto lo solemos
lo solemos poner para denotar coordenadas generalizadas, sin más. En este caso estamos con x punto, así que x punto, ¿vale? Así que bueno, espero que esto haya quedado claro. Teníamos la parcial del Lagrangiano respecto de x, que era 0, por tanto era una coordenada cíclica. Eso implica que el momento conjugado de x es constante. Y además significa que, como esa parte es 0, pues evidentemente la derivada temporal de la parcial de L respecto de x punto es igual a 0. Por tanto, si esto es igual a 0, significa que la parcial del Lagrangiano respecto de x punto es constante. Y precisamente esta fórmula es la del momento conjugado, ¿vale? Entonces vamos a sacarlo. Entonces hacemos la derivada y nos va a quedar m más m mayúscula x punto. Aquí no hay x puntos y aquí sí que hay x puntos. Entonces más m L tita punto coseno de tita, ¿verdad? Sí, correcto. Esta parte de aquí, que va a ser el momento conjugado, pues simplemente sabemos que esta parte de aquí va a ser constante, ¿vale? Ya tenemos una ecuación de movimiento. Bien, vamos a sacar ahora la ecuación de movimiento correspondiente al otro grado de libertad, que el otro grado de libertad recordemos que era tita, ¿vale? Entonces, aquí, la parcial del Lagrangiano respecto de tita, porque aquí sí que hay tita. Aquí sí que hay tita, aquí sí no está suelto. ¿Encontramos un tita? Sí, ¿dónde lo encontramos? Aquí, en el coseno este de tita. Por tanto, hacemos las operaciones, las derivadas, y nos va a quedar, vale, x punto, aquí tita punto, más g por seno de tita, ¿vale? Perfecto. Y continuamos. Ahora sacamos la parcial del Lagrangiano respecto de tita punto. ¿Encontramos titas puntos? Sí, claro que encontramos titas puntos. Por tanto, esto nos va a quedar m minúscula por L al cuadrado por tita punto más m minúscula por L por x punto por coseno de tita. Bien, y esta parte de aquí tenemos que derivarla respecto del tiempo. Bueno, podemos derivarla respecto del tiempo, podemos no derivarla respecto del tiempo y dejarla así. De hecho, a lo mejor es mejor que la dejemos así y no la derivamos respecto del tiempo. Lo podéis hacer, depende. Hay veces que se expresa simplemente como la voy a expresar yo ahora, o hay veces que se deriva. Si veis que las cuentas son un poco complicadas o que no os favorecen, pues la dejáis sin más. No hace falta que la derivéis respecto del tiempo, ¿vale? Entonces aquí, bueno, tenemos este apartado de aquí, que va a ser la derivada respecto del tiempo de m L cuadrado tita punto más mlx punto coseno de tita. Y esto va a ser menos esta otra parte de aquí, que va a ser en este caso pues más ml x punto tita punto más g seno de tita igual a 0, ¿vale? Bueno, pues hecho esto, esta va a ser nuestra segunda ecuación de movimiento. Que, insisto, si podemos derivarla respecto del tiempo, porque esta cuenta no es muy difícil, así que, venga, si queréis lo derivamos respecto del tiempo, esta parte, y luego lo gestionamos con esta otra, y nos va a quedar L tita 2 puntos más x 2 puntos coseno de tita más g seno de tita igual a 0. Esta va a ser nuestra segunda ecuación de movimiento. Entonces ya tenemos dos ecuaciones de movimiento. Tenemos esta primera ecuación de movimiento y esta segunda ecuación de movimiento. Bueno, ahora simplemente, ¿qué podemos hacer? Podemos sacar puntos de equilibrio, que sería haciendo x punto, x2 puntos, tita punto y tita 2 puntos, 0. Si hacemos eso, nos tendría que salir una ecuación de movimiento. En este caso nos saldría que los puntos de equilibrio se encuentran, si hacemos x2 puntos, tita 2 puntos y demás, nos quedaría que los puntos de equilibrio se encuentran cuando g por seno de tita es igual a 0, y eso solo ocurre cuando tita es igual a 0, es igual a pi, es igual a 2pi, etcétera, etcétera. Como es lógico, viendo el dibujo, los puntos de equilibrio se van a encontrar sobre todo cuando el péndulo se encuentre con ángulo 0. Hombre, con ángulo 2pi no, porque vamos a suponer que ahí se chocaría o algo, pero con ángulo 0 es evidente que un péndulo va a tener ahí los puntos de equilibrio, ¿vale? Si queremos sacar eso. Pero bueno, podemos sacar también oscilaciones pequeñas, ¿vale? Podemos sacar oscilaciones pequeñas. De hecho, cuando sacamos oscilaciones pequeñas, son oscilaciones pequeñas en torno a los puntos de equilibrio, y además solemos aproximar los ángulos pequeños. Entonces, si aproximamos los ángulos pequeños de estas dos ecuaciones de movimiento, ¿vale? Nos va a quedar, pues, masa más masa por x2 puntos, esta es esta primera ecuación de aquí, más
ml tita punto, coseno de tita aproximado a ángulos pequeños es 1, así que ya está, esto es igual a constante, ¿vale? Que la constante puede ser 0 también, etc. Y luego esta segunda ecuación de movimiento pues va a ser L tita 2 puntos más x 2 puntos sin más, porque el coseno de tita va a ser 0, más g por tita, porque el seno de tita para ángulos pequeños es tita, y esto va a ser igual a 0. ¿Vale? Entonces ya tenemos como nuestras dos ecuaciones de movimiento simplificada para ángulos pequeños, ¿vale? Las tenemos simplificadas para ángulos pequeños para poder ver esas oscilaciones en torno a los puntos de equilibrio. Entonces, si cogemos esta segunda ecuación, que es la que tiene tita 2 puntos, ¿vale? Si cogemos esta segunda ecuación, podemos simplificar un poco algunas cosas. De hecho, podríamos sustituir este x2 puntos en este x2 puntos y simplificamos, ¿vale? Entonces, si sustituimos y simplificamos, nos va a quedar que tita 2 puntos más m partido m por l, todo ello por g por tita va a ser igual a 0, ¿vale? ¿Esto cómo lo he sacado? Bueno, esto simplemente he despejado de aquí x2 puntos y lo he sustituido aquí para obtener esta ecuación de aquí. Y ya con esta ecuación de aquí es fácil ver cuál va a ser la frecuencia de oscilación, ¿no? La frecuencia de oscilación va a ser evidentemente la que acompaña a la componente tita. Va a ser la frecuencia de oscilación. De hecho, la frecuencia va a ser precisamente esta de aquí. M más M partido ml por g. Esa va a ser nuestra frecuencia. Entonces, esta va a ser nuestra frecuencia. El periodo de las pequeñas oscilaciones va a ser 2pi raíz de ml m más m por g. Este va a ser el periodo de las pequeñas oscilaciones en torno al punto de equilibrio, ¿vale? Entonces, bueno, nada, ya tenemos este ejercicio resuelto, un ejercicio más de mecánica lagrangiana. Si tenéis cualquier tipo de duda, pues me dejáis en los comentarios, me mandáis un correo, como habéis hecho algunos con algún tipo de duda que teníais de mecánica lagrangiana y de otra. Así que nada, espero que os haya servido y seguimos con la física.